Miserere Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Et secundum multitudinem miserationem tuarum. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de David, primera parte. David era el hijo menor de Ishai y bisnieto de Boaz y Ruth. Nació en Belén de Judea para ser el segundo rey de Israel y el más importante. Unificó los reinos de Israel y Judea y en su tiempo de esplendor llegó a codearse con las grandes potencias del momento, con Mesopotamia y Anatolia al norte y Egipto al sur. Su primer logro social fue entrar a formar parte de la corte de Saúl. En el libro de Samuel se destacan las cualidades que debía tener el elegido del Señor para ser rey de su pueblo, y todas las cumplía David, como se lee en los capítulos 16 y 17 del libro primero de Samuel. De él se dice no solo que es hábil con el arpa, sino que lo es también con la espada y con la palabra. Era hombre de valor, se necesitaba mucha valentía para enfrentarse a Goliat, gigante filisteo. En la corte del rey Saúl tuvo al principio el apoyo y cariño del rey, pero los celos no tardaron en aparecer en el corazón del monarca ante los éxitos del joven David. Tanto fue así que Saúl planeó matarlo, cosa que no llevó a cabo por impedirlo su hijo Jonatán, que según la Biblia lo amaba. A pesar de los ruegos del hijo, Saúl volvió a plantarse la manera de acabar con David. Y tanto fue el peligro que el joven músico y poeta David tuvo que huir con la ayuda de Jonatán, que siempre le ayudó. En su huida fue capaz de ganarse el cariño de cuantos le trataban en el reino de Judea, e incluso los filisteos le ofrecieron refugio. Pero David estaba llamado por el Señor a regir a su pueblo. Tras la terrible batalla en Gilboa, donde los filisteos mataron a Saúl y sus hijos, David sería ungido en Hebrón como rey de Judea tras el asesinato de Ishbal, hijo de Saúl, proclamado rey de Israel en Mahanaim. David fue proclamado también rey de Israel. La victoria más importante de su reinado fue la conquista de Jerusalén a los 8 años de haber subido al trono. La ciudad había sido hasta aquel momento un enclave jebuseo. David se trasladó ahí para vivir y para alojar el Arca de la Alianza. De aquel modo Jerusalén comenzó su historia como capital política y militar, así como sede religiosa del reino unificado de Israel y Judea. David no tardó en guerrear contra los filisteos en 2 batallas que serían definitivas, la de Baal Perashim y la batalla de Refaim, obligando a aquel enemigo antiguo a retirarse a la llanura costera. La derrota causada a los filisteos no impedía que conservara en su guardia personal a muchos, su guardia de certeos y peleteos, mercenarios filisteos de ciudades independientes. David tenía un programa de reinado muy claro. Sabía lo que quería hacer y cómo hacerlo. Su plan de creación de su imperio iba a constar de 5 etapas. La primera forma un reino tribal mediante alianzas matrimoniales y militares
como se lee en el libro 2 de Samuel. Lograr la unidad de la nación aliándose con las tribus del norte. Consolidar el territorio mediante el sometimiento de los filisteos a la conquista de los últimos reductos cananeos, como Megiddo, Bethshan y Tanaj. Creación de un estado multinacional haciendo que le prestaron vasallaje los miniestados de Moab, Edom y Amón. Logró una salida al Mar Rojo mediante la conquista de Ezion-Geber. Durante la guerra contra amonitas fue cuando David cometió uno de sus grandes pecados, el adulterio de Batseba, mujer de Urías, el geteo, a quien envió prácticamente a la muerte para quedarse con su esposa. El profeta Natán se lo hizo saber y le anunció que la espada nunca se apartará de su casa. El hijo de aquel adulterio murió. En próximos capítulos hablaremos de otras facetas de la vida de esta figura central de la historia de Israel. Y para terminar, vemos la famosa escultura de Miguel Ángel Buonarroti, de 1501 a 1504. Gracias.